Mentiras de las iglesias. La Iglesia Católica Romana dice ser la iglesia que Jesús fundó desde hace más de 2000 años. Esto no es cierto porque Jesús dijo lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. En ningún momento dijo que su iglesia se llamaría Iglesia Católica Romana. Es una mentira para manipular a las personas. La Iglesia Católica Romana afirma que el primer papa fue el apóstol Pedro, lo cual no es verdad porque según el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículos 18 al 19, Jesús nunca le dio a Pedro un título, y mucho menos de papa. El hecho de que Pedro haya visitado Roma no quiere decir que era papa, porque el apóstol Pablo también estuvo en Roma y de ninguna manera adoptó un título. Hay que decir que en la Iglesia de Jesús no hay títulos religiosos como los usan en las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas dicen que el apóstol Pedro tiene las llaves del cielo. No es cierto, porque leyendo con cuidado el pasaje del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 19, dice lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es hablando Jesús. Jesús habla en futuro, te daré. Y Pedro sabemos que murió y aún no está en el cielo, porque la resurrección será cuando regrese Jesús, y eso no ha sucedido todavía. Por lo tanto, el apóstol San Pedro no puede tener las llaves del cielo. La Iglesia Católica Romana asegura que para que los pecados sean perdonados, las personas deben confesarse ante un sacerdote católico. Jesús nunca dijo o enseñó dicho reglamento para su iglesia. Lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 38 es lo siguiente: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En ninguna parte dice que se confiesen ante un sacerdote u otra persona, de tal manera de que esta es otra forma para manipular a las personas. Las iglesias cristianas evangélicas aseveran que es bíblico exigir el diezmo a los feligreses, lo cual es falso porque Jesús jamás enseñó que dicha práctica se realizara en su iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 26 dice lo siguiente: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Siempre se habla en el Nuevo Testamento, se habla de ofrendas voluntarias, no de diezmo obligado. Por lo tanto, esta es una mentira o una práctica que es antibíblica por parte de las iglesias cristianas. La Iglesia Pentecostal y otras afines al pentecostalismo afirman que cuando una persona recibe el Espíritu Santo debe hablar lenguas, o sea, murmullos, que ellos mismos no entienden. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice que hablaban idiomas, no murmullos, y que sabían lo que estaban hablando, y que las personas que los escuchaban entendían lo que hablaban los discípulos de Jesús. Por lo tanto, esta es una estrategia que usan las iglesias o algunas iglesias cristianas para manipular a los feligreses.
Las iglesias del cristianismo afirman que Dios se divide en tres personas y las tres son una misma persona. Se conoce como la Trinidad. Jesús jamás enseñó la doctrina de la Trinidad. En ningún momento dijo que Él es Dios. Siempre dijo que es el Hijo de Dios. Los mismos demonios afirman que Jesús es el Hijo de Dios. 3 o 4 citas en los evangelios donde los demonios hablan y dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Una de ellas se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 41. Jesús dijo a María Magdalena que Él iba a su Padre y a su Dios. Eso se encuentra en Juan capítulo 20 versículo 17. Nunca dijo que Él es Dios. Por lo tanto, esta es otra doctrina, otra mentira de las iglesias del cristianismo. La Iglesia Católica afirma que hay un infierno y un purgatorio. Son lugares que fueron inventados para amedrentar y controlar a la gente. Jesús nunca habló de un purgatorio o infierno. Claramente Jesús habló del lago de fuego y azufre, a donde irá Satanás y sus seguidores. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En ninguna parte de la Biblia habla de un infierno o un purgatorio. Una mentira más de algunas de las iglesias del cristianismo. La Iglesia Católica Romana sostiene que María, la Madre de Jesús, ascendió al cielo como lo hizo Jesús. Un evento de tal magnitud, los apóstoles lo hubiesen registrado en sus escritos para que lo supiera toda la Iglesia de Jesús. Pero no existe ningún documento que contenga hecho parecido a lo que la Iglesia Católica Romana inventó. En el Concilio de Éfeso se declaró lo siguiente: si alguien no reconoce que Cristo en verdad es Dios y la Virgen Santa es la Madre de Dios, él debe ser juzgado. Es un decreto inventado por la Iglesia Católica Romana para intimidar a la gente. Hay que mencionar que a través de la historia se han llevado a cabo varios concilios para darle credibilidad a lo que la Iglesia ha ido inventando a través del tiempo. La Iglesia Católica Romana asegura que María, la Madre de Jesús, se apareció en varios lugares después de haber muerto. Nadie ha resucitado después de haber muerto. Todos los muertos esperan el día de la resurrección. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nos está indicando que nadie, absolutamente nadie, ha resucitado después de haber muerto, excepto Jesús, porque es la primicia de los resucitados. Esta es otra mentira que sostiene la Iglesia Católica. Los grupos religiosos que conforman la religión cristiana, sea catolicismo, pentecostalismo, bautistas, testigos de Jehová y todos los grupos que la componen, la mayoría de ellos aseguran que Jesús nació en diciembre, por lo que celebran la Navidad en diciembre. Esto es falso, porque según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos del 8 al 11, describe el estado del tiempo cuando Jesús nació. Los pastores estaban en el campo. En diciembre hace mucho frío en Israel e incluso cae nieve, por lo que no es posible que Jesús haya nacido en diciembre. Es otra mentiras que sostienen y aseguran en el cristianismo para manipular a las personas.
Las iglesias cristianas celebran la muerte de Jesús en la llamada Semana Santa y lo hacen el día viernes, o aseguran que Jesús fue crucificado el día viernes y que resucitó el día domingo, lo cual es incorrecto. Cuando se compara el Evangelio según Marcos en el capítulo 15, versículo 42 y Marcos 16, versículo 1, explican que Jesús murió el día miércoles, un día antes del reposo, que era la fiesta de Pascua, el cual era jueves. El día de reposo, el día de la celebración de Pascua fue jueves. El siguiente viernes fueron las mujeres a comprar las especias para preparar los ungüentos e ir a la tumba de Jesús para ungir el cuerpo. Y el siguiente día era sábado. El viernes fueron a comprar las especias y el siguiente día era sábado, día de reposo. De tal manera que pasado el sábado fueron las mujeres a la tumba el día domingo. Por lo tanto, Jesús ya había resucitado. Si contamos desde el miércoles 3 días, nos está indicando que Jesús resucitó el día sábado. Esto nos debe de quedar bien claro de que las celebraciones que realiza en este aspecto las iglesias cristianas equivocadas.